la 103. Tenemos en línea al doctor Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración de Copelec. Ignacio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Beto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. A ver, el tema que nos ocupa, después de la asamblea, se conoció que la corriente, que el fluido eléctrico en Olavarría va a tener un incremento del 20%. ¿A partir de cuándo va a ser eso, Nacho? La facturación, digamos, que se haga a partir del 15 de noviembre con vencimiento en los primeros días de diciembre. Es decir, que aquellas personas que les lleguen, aquellos vecinos que les lleguen las facturas a vencer en diciembre van a tener esta aplicación plena de la resolución 419 que ya fue dictada hace bastante tiempo. Es decir, no es un aumento, digamos, nuevo, sino es ya pautado, digamos, en esta resolución que ya hace tiempo dictó el Ejecutivo Provincial. Es como completar la resolución. Digamos que este aumento obedece, con este aumento ya, ¿ustedes no tienen subsidios en este momento? No. O sea, ninguna cooperativa tiene subsidios ahora. No, ninguna distribuidora. Sabemos que en la provincia hay 200 cooperativas, ¿no es cierto? Y también distribuidoras privadas, es decir, que son sociedades anónimas. Ninguno de los distribuidores tiene subsidios. Se hizo el año pasado un estudio tarifario, una revisión tarifaria, ¿no es cierto? Y de esa manera, cada una de las distribuidoras informó sus costos y de esa manera se dictó una resolución que de alguna manera contempla los costos de las distribuidoras, ¿no? Si bien no es la finalidad, porque por supuesto que la Cooperativa de Electricidad de Olavarría no tiene fines de lucro, me parece que a la gente por ahí le interesaría saber si la cooperativa en este momento, si los números de la cooperativa están bien, es decir, si deja ganancia la cooperativa. El tema es el siguiente, la cooperativa, de acuerdo a lo que pasó en la última asamblea, el balance, digamos, fue negativo, ¿no es cierto?, como han sido los balances de todos estos últimos años. Lo que pasa que, es lógico que a medida que la tarifa va reconociendo los costos, digamos, la situación de alguna manera se va arreglando. Mejora. Claro, se va arreglando, pero el tema es, para que se entienda, voy a tratar de poner un ejemplo práctico por ahí que todos conocemos. No, te hago esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque hay lectores muy avispados que cuando miran el diario dicen, leí todo el artículo vinculado a la cooperativa de electricidad, pero no dice si ganan o pierden plata. Claro, exacto. Por eso que quería ponerte el ejemplo. La cooperativa, digamos, por una cuestión de lógica y porque no recibimos subsidios, como vos los decías, y porque no tenemos ninguna otra fuente de financiamiento, lo que siempre tiene que tener es un flujo de caja equilibrado, ¿no es cierto? Es decir, que para hablarlo comúnmente, el dinero que entra tiene que ser al menos igual que el dinero que sale, ¿no es cierto?, porque si no nos tendríamos que endeudar. Entonces, esto se ha dado en estos últimos años, pero ¿qué pasa? Lo que se deja de hacer cuando el dinero no alcanza es invertir. O sea, esto es lo mismo que si nosotros en nuestras casas tenemos un auto, y el auto lo tenemos, por ahí le podemos cargar nafta, pero no pagamos la patente, no le hacemos los arreglos de chapa que tiene que tener, no lo mantenemos como corresponde. Entonces, cuando se empiezan a producir tarifas que de algún modo reconocen los costos de distribución, ¿qué es lo que hace la cooperativa en esos casos? Lo que se hace son inversiones, precisamente. Por eso, inversiones necesarias, ¿no? No es que salimos a buscar en qué invertir. Inversiones que están en un plan de inversiones y todos sabemos que los miles de kilómetros de líneas que la cooperativa tiene, los transformadores, en fin, todo el equipamiento que permite prestar el servicio, todo eso lo que se hace es, cuando la tarifa empieza a generar, digamos, algún excedente de caja, se vuelca a las líneas para poder tener un servicio, como corresponde, ¿no es cierto?, y que la luz no se nos corte. Viste que, cada gobierno nacional ha tenido su impronta.
cada presidente o cada gabinete está imbuido de un pensamiento. En la época de Alfonsín, la gran preocupación era la posible libanización de la República Argentina, una palabra que ya no se usa, la deuda externa, poner en funcionamiento totalmente el sistema democrático, el juicio a las juntas. En la época de Menem, la impronta fue otra, que lo privado iba a solucionar todos los problemas del país. Y en esta gestión, explícitamente, el gobierno está muy preocupado por el achicamiento del Estado, por el déficit fiscal. A ver, en el caso de las empresas como la cooperativa, ¿de qué manera se podría achicar el gasto de la cooperativa? ¿Está previsto eso? Nosotros a través de, digamos, la primera aclaración es, por supuesto, que el gasto de la cooperativa no hace, ¿cierto?, al déficit fiscal, precisamente. No tiene nada que ver. Te puse como ejemplo para decir, si esa onda que hoy circula en todo el país del déficit fiscal se traslada también a entes autárquicos o a cooperativas, o a, digamos, si esa misma onda expansiva de achicar el gasto porque es insostenible, de alguna manera también impacta en los números de la cooperativa y de otras organizaciones, ¿cierto? Claro. Sí, está claro. Digamos, nosotros hemos hecho desde siempre, pero fundamentalmente, digamos, se ha hecho cuando la tarifa no empezó a compensar los costos de distribución. Bueno, en la cooperativa intentamos, ¿no es cierto?, ahorrar hasta el último peso en lo que fuera, ¿no es cierto? Y hoy no tenemos, digamos, un margen para achicar, porque como yo te decía antes, hasta hubo que achicar las inversiones en nuestras líneas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en estos momentos no tenemos un plantel de mano de obra, digamos, que es coherente y relacionado con la cantidad de medidores que atendemos. Tenemos unos gastos de administración que están en un mínimo de lo que es lógico para poder funcionar, es decir, pagar el papel, las computadoras, bueno, todo lo que es necesario, pero no hay, como desde siempre, ¿no? Nos hemos manejado con más allá que tenemos que cumplir con el convenio colectivo de trabajo, tenemos que cumplir con abonar la energía eléctrica que la cooperativa adquiere a Camesa, y bueno, todos esos costos por supuesto que están, y son costos prácticamente fijos en los cuales la cooperativa no tiene la posibilidad de achicarlos, ¿no es cierto? Así que a nosotros en realidad no nos influye precisamente un poco por esto, ¿no? Porque los mayores costos de la cooperativa están dados por situaciones externas que la cooperativa no maneja, como por ejemplo, para que la gente lo entienda bien, la energía que se adquiere. La energía que se adquiere tiene un precio regulado por normas del gobierno nacional y se adquiere a Camesa, una compañía, y bueno, y eso significa prácticamente un 40% de los egresos de la cooperativa, ¿no es cierto? O sea, la energía que se adquiere. Nacho, por eso, nosotros no tenemos, digamos, donde ojalá lo tuviéramos, ¿no es cierto?, que estuviéramos gastando además en algo y pudiéramos ahorrar. Nacho, vos me dijiste al comienzo que había un déficit. La pregunta sería en realidad si ese déficit en forma porcentual aumenta en cada ejercicio o se mantiene estable. No, el déficit, digamos, en este último balance ha disminuido, un poco por lo que yo explicaba, que la tarifa poco a poco va reconociendo los costos de distribución, ¿no es cierto? Entonces este déficit va disminuyendo y la tendencia es a disminuir, y si la tarifa tiene que ser como debería ser, la cooperativa no tendría que tener déficit. Pero te reitero, cuando en los momentos que hubo déficit, lo que resultó afectado es la inversión en el servicio eléctrico, es decir, la inversión en nuestras redes, o para que se entienda, el mantenimiento del agua. Bueno, digo, este estado de situación de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría, digamos, ¿permite hacer un mantenimiento satisfactorio?
Poco a poco, esa es la tendencia a que cada vez podemos hacer un mantenimiento mejor que el que se hacía antes, ¿cierto? Sí, se advierte que hay menos cortes últimamente, por ejemplo. Sí, por supuesto que esto después, bueno, nosotros en nuestras casas después, digamos, tarda, no es un efecto inmediato, ¿no es cierto? Porque, bueno, qué sé yo, por poner un ejemplo, ahora se va a hacer, qué sé yo, una obra en la parte de cantera, se cambia un transformador, se cambian cables, ¿cierto? Cables antiguos y demás, y por ahí, bueno, un cable antiguo a lo mejor nos lleva igual la electricidad a nuestras casas y no se corta, pero lógicamente al reemplazar ese cable por uno nuevo, las posibilidades de que se corte o de que el servicio se interrumpa son menores, ¿no? Pero por ahí no nos damos cuenta, o sea, quiero decir, no es tan lineal, pero sí, de alguna manera, con el tiempo, así como con el tiempo, cuando las redes se deterioran, se van aumentando los cortes, cuando se invierten las redes, los cortes tienden a disminuir. Nacho, ustedes advierten en la cooperativa, digamos, supongo que se debe controlar bastante seguido, o un control que surge naturalmente del consumo. Olavarría es una ciudad que consume mucha energía, o a partir de las nuevas tarifas, del incremento de la tabla tarifaria, la gente cuida más la luz. Notamos en este último tiempo alguna disminución que puede atribuirse al cuidado, ¿no es cierto?, al cuidado de la luz, pero bueno, Olavarría tiene una tendencia, digamos, a un promedio del residencial que, por ejemplo, para que se entienda, es más bajo que el de Tandil, pero esto es un poco una tendencia que se ha mantenido a través de los años, donde si nuestro promedio residencial es de 200, entre 150 y 200 kilowatt por mes, a lo mejor el promedio de Tandil es de 250 a 300, ¿cierto? Es una cuestión de hábitos de consumo, pero no ha sido, digamos, concretamente para lo que vos me preguntás, no ha sido una cosa abrupta ni mucho menos, pero por ahí ha habido algunas pequeñas disminuciones que las podemos atribuir a que, bueno, es lógico, ¿no es cierto? Yo, si no pago el servicio o pago muy poco, y bueno, dejo las luces prendidas. Cuando el servicio empieza a ponerse en costos reales, ¿no es cierto? Bueno, la gente, por supuesto, saca la pava eléctrica, en fin, hace un montón de cosas que redundan. Ha habido gente que ha cambiado las luminarias a bajo consumo o a LED, en fin, todo eso en el conjunto se va notando, ¿no? Porque hoy, y bueno, por ahí en nuestras casas yo digo, bueno... Sí, también es cierto que todo el sistema LED es más económico ahora, es más barato comprar artefactos LED. También, por supuesto. Y después pasa algo lógico, ¿no es cierto? Cuando alguien subsidia algo, y bueno, el consumo aumenta. Esto es clarito, ¿no es cierto? Sí, la gente piensa que es gratis cuando hay subsidio. Disminuye. Sí, en parte sí, ¿no es cierto? En parte se piensa eso, ¿no? Y bueno, y esto ocurre en en cualquier ámbito de la economía que miremos. Si hay algo que bueno, que está barato, por supuesto aumenta el consumo. Pero ya te digo, no ha sido en este último ejercicio se nota alguna disminución así del residencial, pero muy leve, ¿no? En el conjunto. ¿Qué tiene que... A ver, ¿por qué es esto de la eliminación de la contribución por acciones? Bueno, básicamente un poco por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Como era necesario cuando la tarifa no cubría los costos de distribución, y siempre es necesario, hablando mal y pronto, poner dinero en las redes. Bueno, lo que se le pidió es un esfuerzo al socio mediante la contribución por acciones para poder, digamos, ir paliando esa situación. Claro, exacto. Cuando la tarifa empieza a reconocer los costos, este aporte no es necesario, y por supuesto digamos la cooperativa, el Consejo de Administración, la Asamblea de Delegados,
donde por supuesto que la situación permite eliminar este concepto, bueno, lo primero que se hace es se elimina, porque no sería lógico cargar a nuestros socios cuando la tarifa, cuando el dinero ingresa por tarifa, ¿no? Al no tener más subsidios, uno debería entender que a partir de ahora el aumento de la luz va a estar regido solamente por el aumento de la inflación. Bueno, no solamente, ¿no es cierto? Las distribuidoras tenemos costos que por ahí pueden, por supuesto, en general, en líneas generales, acompañan a la inflación, pero no necesariamente. Por ejemplo, el costo de la adquisición de la energía, que depende un poco de las generadoras, ¿no es cierto?, de lo que valga el combustible. Sabemos que nuestro esquema, la matriz energética de nuestro país es muy mala, ¿no?, entre comillas. Tenemos prácticamente nada de energías renovables, tenemos algún porcentaje importante de hidráulica, algo de nuclear, y después todo el resto se hace en base a gas y a petróleo, ¿no? Con lo cual los aumentos por ejemplo, el petróleo pueden influir en el costo de la energía, y a lo mejor pueden estar más arriba de la inflación o más abajo. Entonces, Nacho, no es algo lineal. Te hago una última pregunta. Primero te agradezco la posibilidad de haber conversado con vos de estos temas que son importantes porque afectan a la economía, al bolsillo de todos los olavarrienses, y la luz como el gas, como otros servicios. Bueno, en realidad a veces uno tendría que pensar que hay servicios como el cable, por ejemplo, que son más caros que la luz. Pero bueno, también un poco, gracias a la oportunidad que ustedes me dan, quería un poco señalar esto, ¿no es cierto? El consumo, es decir, prácticamente algo más del 80% de las facturas de la cooperativa de residenciales hoy están en un valor de 490 pesos. 490 pesos mensuales e incluido todo. Es decir, estamos hablando de energía, cargo fijo, impuestos, todos los conceptos, ¿no es cierto?, que se cobran en la factura. La persona que pagaba esto va a pasar a pagar 590 pesos, o sea, un poco para que veamos que, como bien vos decías, comparándolo con cualquier otro servicio, la televisión por cable o cualquier cuestión de la economía, ¿no es cierto?, bueno, nos damos cuenta que la energía, digamos, y la factura de la cooperativa no es, digamos, una cosa que no tenga que ver con los costos de la economía en general. Por supuesto que sabemos de las dificultades del socio para pagarla, y también, bueno, tenemos alrededor de 14.000 tarifas sociales en Olavarría, lo que nos parece que es una buena ayuda y soporte para aquellos que tienen algunas condiciones especiales y que están pasando por ahí por un momento no muy bueno, pero bueno, el consumo de 150 kilovatios de tarifas sociales implica más o menos 130 pesos mensuales. Entonces aquella gente que tiene una jubilación baja y demás tiene una tarifa acorde a sus ingresos. ¿Cómo tiene que demostrarlo a esto, Nacho, una persona que esté en una condición vulnerable? No, a nosotros nos llega un listado, digamos, de todas las personas que están en la tarifa social, y bueno, por supuesto que el que no esté dentro de esta tarifa social, vos sabés que hoy, bueno, todos los requisitos que exige la tarifa social, bueno, poniendo los datos de la persona, del titular del medidor, en la base de datos de los organismos fiscales y demás, o en los organismos de la seguridad social, se sabe perfectamente los ingresos que tienen y eso. Por eso los datos vienen de cualquier manera. Aquella persona que entienda que tendría que estar dentro de la tarifa social y no está, bueno, puede acercarse a la cooperativa y plantear la cuestión, ¿no? Y decir, bueno, yo soy monotributista, soy un jubilado de la mínima, o soy del servicio doméstico o no tengo inmuebles, o en fin, todas las condiciones que permiten tener la tarifa social. Para terminar, ahora sí la última. Si comparamos la tarifa final, esos 590 pesos que paga el 80% de la población, ¿está más caro que en Azul, que en Tandil? ¿Está más barato?
¿Estamos en un promedio? ¿Cómo está Olavarría? No, la tarifa provincial es uniforme, es decir, que en principio tendríamos que tener que en todos los lugares tendríamos que estar pagando lo mismo. Esto es lo que indica la tarifa. Las diferencias pueden estar dadas, por ejemplo, por la contribución por acciones, entonces es muy probable, yo no lo sé, pero es muy probable que Azul no haya quitado la contribución por acciones y nosotros sí haya quitado, entonces la factura de Azul va a ser un poquito más cara. Puede ser también que haya alguna diferencia en las ordenanzas municipales, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una ordenanza municipal de alumbrado público, que es el 20% del consumo, y a lo mejor en otra ciudad el mecanismo de cobro del alumbrado público es distinto. Entonces pueden ser estas las variaciones, pero en lo que hace a la energía, al valor de energía, la tarifa es publicada por el organismo de control de la provincia de Buenos Aires, y es uniforme en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Te conformás, siempre aparece algo más, ¿viste? ¿Te conformás con la administración de la cooperativa o te gustaría cuando dejes tu mandato hacer algo que tenías en la cabeza y que te gustaría concretarlo? No, por supuesto que siempre hay cosas y proyectos que los tenemos y nosotros entendemos que se van a hacer. Estamos muy interesados desde el Consejo en todo lo que tiene que ver con energías renovables, estamos interesados en lo que tiene que ver con el sector rural, en fin, hay muchísimas cosas para hacer. Ahora, con respecto a la mejora, y siempre, nosotros tratamos de mejorar día a día y entendemos que siempre se puede mejorar y es lo que humildemente intentamos hacer, ¿no es cierto? Atender mejor a la gente, ser más eficientes en la prestación del servicio. Eso me parece que es una cuestión de un poco del concepto de mejora continua, ¿no? No vamos a estar nunca conformes, pero bueno, hacemos el intento y tratamos de adaptarnos a las situaciones que nos plantean las políticas nacionales energéticas de la mejor manera, y bueno, nos pone por ahí, a mí lo que me pone contento es bueno que en Olavarría no tengamos esos cortes prolongados que por ahí lamentablemente vemos en el diario que sufren los vecinos de otras ciudades o de otros lugares donde hay gente que está 15, 20 días sin luz, y bueno, y acá, a pesar de que nos quejamos, porque cada uno cuando se le corta la luz, por supuesto que es algo incómodo, pero bueno, en general tenemos la respuesta en horas o a lo sumo al día siguiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto de alguna manera nos pone contentos, pero siempre hay para mejorar. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, pero bueno, nos interesaba conversar con vos de estos temas. Bueno, al contrario, gracias a vos y a todos ustedes y cualquier cosa a disposición. Bueno, muchísimas gracias, muy atento, como siempre. Un abrazo. Así conversamos con el doctor Ignacio Aramburu, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría.